Vivamos según el Espíritu, Romanos 8, del 9 al 16. Vamos a leerlo todos, por favor. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo, que está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si es por el Espíritu, hacen morir las obras de la carne y vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues ustedes no han resucitado para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Bien. Señor Jesús, te alabamos y bendecimos. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias por tu palabra y te pedimos, invocamos tu nombre para que pueda ser revelado en nuestros corazones y para que el Espíritu Santo pueda transformar nuestra mente, nuestro espíritu. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Todas esas palabras, todo eso, Jesús lo resumió en esta frase: el que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón produce el bien. Pero el que es malo, de su maldad produce el mal. Porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Todo lo que leímos de Romanos, ahí está resumido. ¿Quién determina que eres bueno o justo? ¿Quién lo determina? ¿Y en dónde lo determina? Básicamente, Dios determina que tú eres justo. Vamos a Salmos 37, si alguien lo tiene. Salmos 37. ...30 al 31... dice: la ley de su Dios está en su corazón. Fíjate, la ley de su Dios o la ley de Dios está en su corazón. Perdón, la boca del justo, es que leí otro, el 30 y 31. La boca del justo profiere sabiduría y su lengua habla rectitud. La ley de su Dios está en su corazón, no vacilan sus pasos. ¿Sí? ¿Por qué no vacilan sus pasos? Porque tiene la Escritura como medio guía. ¿Sí? La Biblia para el creyente debe de ser precisamente una fuente tanto de autoridad, pero una fuente que nos esté guiando. ¿Sí? Por eso la persona no vacila. ¿Sale? Por eso la persona es una persona justa. ¿Por qué? Porque está buscando el bien de Dios. Entonces, al momento en que yo descarto la Biblia como cristiano, yo ya empiezo a ser una persona injusta. ¿Por qué? Porque no estoy buscando el bien de Dios. Entonces, yo quiero saber y conocer el bien de Dios. Lo que yo voy a necesitar hacer primero, sobre todas las cosas, acudir a su palabra. ¿Sí? La boca del justo profiere sabiduría. ¿Dónde encuentra el justo su sabiduría? En la Escritura. Y su lengua habla rectitud. Entonces, cada vez que el sabio o el justo está hablando, ¿de dónde está sacando? ¿De qué tesoro? Del corazón. Entonces, cuando está sacando de ese tesoro, está diciendo que es un hombre que está siendo guiado por el Espíritu Santo.
Pero si no saca estas cosas del corazón o del corazón bueno, entonces estamos hablando que tiene otra fuente. ¿Cuál? La duda, la incertidumbre, tiene otras fuentes, otras autoridades. En este caso vamos a llamarle el mundo, Satanás, sus propios deseos. Entonces aquí el que es bueno, ¿sí?, o justo, de la bondad que atesora el corazón produce el bien. Pero el que es malo, de su maldad produce el mal. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué va a hablar? La boca. Entonces, cuando guardamos y practicamos la obediencia, ¿qué somos? Somos tenidos por justos. Esto hace que nuestra boca pueda hablar bendición, ya que está, ¿a dónde? Ya que está conectada a nuestro corazón, donde está el recipiente del creer y del obedecer. Es decir, mira, el cuerpo por sí solo no se va a mover, ¿sale? El cuerpo por sí solo no va a hacer caso. O hablará, es decir, el cuerpo no, por sí solo no se moverá o hablará si no recibe un impulso del interior del hombre, ¿sale? Si no hay algo que lo motive, no va a haber nada, no va a hacer nada. Por eso dice que de la abundancia del interior se verá reflejado en el exterior. Esto hace entonces que la Biblia nos indicará cómo vamos a vivir. Las palabras de Jesús nos dicen cómo debemos vivir. Incluso la iglesia nos dice cómo debemos vivir. Por tal motivo es necesario vivir por el Espíritu. ¿Por qué? Porque la Biblia nos va a llevar al Espíritu, ¿sí? ¿Cristo a dónde nos va a llevar? A la Escritura. Y la Escritura me va a llevar a Dios. Entonces, ¿qué es lo que está almacenado en mi corazón? Entonces, hay que meditar en eso. Por tal motivo es necesario vivir por el Espíritu. Pero dice Romanos 9:8, sin embargo, fíjate, esto le habla a los que no viven en la carne, sino en el Espíritu. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino, fíjate, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿De quién va a depender? De que si el Espíritu habita o no en mí, de mí mismo. No va a depender de Dios, porque Dios, recordemos, cuando muere Jesús, nos da el Espíritu, ahí está. Entonces yo, para poder recibir el Espíritu, antes de recibir el Espíritu, tengo que recibir el perdón de Dios. Tengo que confesar mi maldad, mi pecado, para poder llegar a ser hijo de Dios. Entonces, cuando yo ya me convierto en hijo de Dios, en automático viene el Espíritu a mi vida. Y empieza una renovación, empieza un cambio, empieza una transformación. ¿Por qué? Porque yo ya tengo otro ADN. Yo ya tengo otro Padre que me engendró. Entonces, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Y hay que precisamente meditar en estas palabras. Nosotros como cristianos, si estamos viviendo bajo las alas del Altísimo, nosotros entonces vivimos en el Espíritu. ¿Por qué? Porque estoy convencido de que Dios va a hacer las cosas. Número 2, porque sé quién soy yo en Cristo, la autoridad que yo tengo en Cristo. Ahí es cuando Cristo dijo a un hombre que Dios del Espíritu, es cuando dice a todos nos lleva a ver el mismo Espíritu. Sí, es ahí. Entonces, esto es importante. Ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. ¿Cómo yo sé que el Espíritu habita en mí? ¿Cómo yo voy a saber que está viviendo? Es muy fácil, Jesús lo dijo.
Juan 16:13. Pero cuando Él, el Espíritu, venga, los guiará a toda verdad. ¿Y qué pasa? Ya vino. Entonces el Espíritu Santo siempre me va a estar guiando, me va a estar enseñando y mostrando lo que es justo, lo que es bueno, lo que es agradable. Siempre va a estar ahí. ¿Recuerdan a Saúl? ¿Qué pasó con Saúl? En un principio se la llevaba bien con el Espíritu Santo, pero después lo decidió ignorar y lo apartó de su vida, a tal punto de que ya no estaba bien con el Espíritu Santo y estaba peleado con Dios. Entonces, hermanos, que no nos pase esa situación. ¿Por qué? Porque el Espíritu vino para guiarnos a la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. En 1 Corintios 12:3 dice: por eso les advierto, fíjate cómo dice, que nadie dice mensajes del Espíritu puede maldecir a Jesús. Y nadie puede decir que Jesús es el Señor si el Espíritu Santo no le está ayudando. ¿Por qué? Porque volvemos otra vez. Si yo digo que soy hijo de Dios y tengo el Espíritu en mí, el Espíritu Santo lo que va a hacer en mí es que me va a guiar, me va a motivar. Yo me estoy dejando guiar. ¿Por qué? Porque precisamente el Espíritu me va a guiar a la presencia de Dios. Pero si yo nomás lo digo porque es que soy hijo de Dios, pero no me dejo guiar, enseñar o instruir, ¿cómo estoy demostrando que soy hijo de Dios? No puedo. ¿Por qué? Porque sencillamente no lo soy. Por eso dice, nadie puede decir, o mejor dicho, nadie lo puede demostrar si no es a través de esa obediencia. Por eso siempre en la Escritura vamos a ver conceptos como no temas, yo estoy contigo. A donde quiera que vayas, yo voy a estar, o te voy a guiar, o te voy a enviar. ¿Por qué? Porque Dios ahí está. No es un ve y después yo voy. Por eso, por ejemplo, el Salmo 23:4. Aunque pase por valle de sombra de muerte, no voy a temer, porque tú estás conmigo. ¿Sí? No dice, tú me vigilarás, tú me observarás. No, dice, tú estás. Entonces quiere decir que en todo momento Dios está a nuestro lado. ¿Para qué? Para infundirnos aliento, para infundirnos ánimo, para decirnos, tú puedes, te caíste, no te preocupes, yo te levanto. Pero estando con Él, caminando con Él. Entonces sí, yo puedo decir que Jesús es mi Señor, a pesar de haber caído. ¿Por qué? Porque aún a pesar de que estoy en un cuerpo de muerte, me levanto, porque estoy dependiendo del Espíritu, porque me está guiando el Espíritu. Por eso en el versículo, en Juan 16:3 dice, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda verdad. Entonces, en Romanos 8:10 dice, y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de ustedes. Esto es importante porque el cuerpo es el que está, ¿qué dice? Está entregado al pecado y hace lo que quiere o tal vez no. Vamos por ejemplo en Romanos 7:25. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne a la ley del pecado. ¿Sí? Entonces, aquí Pablo nos está diciendo, hay dos tipos de normas. La primera, la norma espiritual. La norma en que quiero obedecer a mi Señor y puedo. Pero también está la otra norma donde yo no quiero pecar, pero este cuerpo insiste en dudar, insiste en no creer, insiste en no ser valiente, está ahí, está insistiendo, ¿sí? Entonces yo tengo estas dos partes, con mi mente
yo digo, estoy obedeciendo, estoy amando, tengo poder, tengo autoridad, pero con mi otra naturaleza pecaminosa que está en mi cuerpo, yo le digo que es difícil. ¿Por qué? Porque me hace ir. Entonces están estas dos connotaciones. ¿Cómo podemos vencerla? ¿Creen que se pueda vencer? Ahí les va. Pero ahí les va. Versículo 11. Fíjense. Pero si el espíritu de aquel, ¿quién es el espíritu de aquel? El espíritu de Cristo. Pero si el espíritu de Cristo que resucitó a Jesús de entre los muertos, ¿qué dice? Hasta ahí. Vean, el Espíritu Santo primero, para que podamos hacer algo o tener vida, tenemos que dejar que el Espíritu esté en nosotros. ¿Qué va a hacer en nosotros? Nos va a transformar, nos va a cambiar, nos va a sanar. ¿Sale? Ahora, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, ¿qué va a hacer? Hasta ahí, fíjense. ¿También qué va a hacer? Dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Por eso, hermanos, hermanas, les voy a explicar esto. Esta es la razón por las cuales muchas veces se ora por sanidad física. Y es necesario orar por sanidad física. ¿Por qué? Porque precisamente si yo tengo el Espíritu en mí y mora en mí, yo tengo la autoridad, el derecho, incluso por así decirlo, la obligación de poder decir: Señor, sáname. No es un si tú quieres. Ya después lo veremos más a detalle estos asuntos. ¿Por qué? Porque también si Cristo fue resucitado, si un cuerpo que estaba 3 días echándose a perder, el mismo Espíritu lo levantó dándole un cuerpo diferente, ¿por qué no puede hacer lo mío igual? Me puede sanar, me puede levantar. Y es precisamente ese librito, el de la batalla de la mente, que es importante, que si quieren comprarlo, sacarle copias, está bien, pero el punto es que lo tengan. ¿Por qué? Porque necesitamos, yo mismo estoy cambiando el chip de mis creencias. ¿Sí me doy a entender? Ese es el punto, cambiar el chip de lo que yo estoy creyendo y por qué lo estoy creyendo. ¿Qué me fue enseñado? ¿Cómo me fue enseñado? ¿Por qué me fue enseñado? Y en base a eso ver qué dice la Escritura. ¿Sí me doy a entender? Por eso dice, también dará vida a sus cuerpos mortales. Entonces, yo le puedo pedir: Señor, por tu sangre, quítame esta enfermedad. Que lo haga o no, ya no es asunto mío. Pero mi fe tiene que operar, tiene que trabajar como si fuera sanado. ¿Sí me doy a entender? Y que lo va a hacer. Pero al final, quien va a depender de esa sanidad va a ser Dios. Si me sana o no, ya no es problema mío, es problema de Dios. Pero mi fe precisamente tiene que estar operando en ese nivel de confianza. Díganme, ¿en qué momento Jesús confió que el Espíritu Santo lo fuera a resucitar? Estaba 3 días muerto. No había conciencia, no había nada. ¿Pero qué hizo el Espíritu Santo? Lo levantó, sin la necesidad de que lo pidiera. Ahora, ¿cuánto más nosotros que estamos vivos, que tenemos el Espíritu, por qué no decirle: sáname de esta molestia, quítame esta enfermedad? ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Por qué? Porque precisamente estamos bajo la tutela del Espíritu Santo. De aquí entonces, versículo 12. Así que, hermanos, somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a la carne, fíjate, ¿qué dice? Habrán de morir. ¿Se dan cuenta? Pero si por el Espíritu ustedes viven, si por el Espíritu ustedes se están moviendo,
Si ustedes se están moviendo de la parte ordinaria, si nos estamos moviendo de la parte ordinaria en la parte extraordinaria, entonces vamos a vivir. ¿Por qué? Porque yo ya no estoy dependiendo de lo que estoy viendo. Yo ya no estoy dependiendo de lo que veo, sino estoy dependiendo de lo que Dios va a hacer. Por eso somos gente de fe y nos tenemos que mover en fe. ¿Me doy a entender? Por eso dice, si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. ¿Qué es una obra de la carne? ¿Cómo puedo tener la victoria en la carne? En mi cuerpo, en mis emociones. ¿Cómo puedo dejar que la ley del pecado ya no tenga efecto en mi cuerpo y mente? ¿Cómo le puedo hacer? Es lo que veíamos en Romanos 5, 7, 25. Le voy a regresar tantito. Ahí está. Romanos 5, 7, 25. Asimismo, así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por otro, con la carne, a la ley. Entonces tenemos dos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo puedo dejar de servir a la ley del pecado para ya no estar bajo su tutela o su autoridad? ¿Sí me doy a entender? ¿Sí se da a entender, Pablo? Dice, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios. Ahora mira, te voy a decir una cosa. Antes de que viniera Cristo, totalmente estábamos inmersos, sumergidos en la ley del pecado. ¿Sale? Cuando viene Cristo a nuestra vida, lo que va a hacer es esto. Separa nuestra mente de nuestro cuerpo. ¿Sí? ¿Dónde empieza a transformar Cristo? Nuestra mente, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Aquí empieza a ocurrir lo imposible. ¿Sale? Entonces aquí es donde empieza Cristo a trabajar. ¿Para qué? Para que esto, mi mente, pueda tener dominio sobre mi cuerpo. Pero yo estando así, tengo dos leyes. La ley espiritual, quiero servir a Dios, pero también tengo esta otra ley, la ley del pecado, la ley donde siempre me va a llevar a pecar. Ahora, aquí ya es una decisión. ¿A cuál quiero yo servir? No digo que sea fácil las dos. Lo que digo es a cuál voy a alimentar más, a cuál le voy a dar más autoridad. Porque sin Cristo estaba así. Ahora, con Cristo se separó para que yo pudiera tomar esa decisión a causa del Espíritu Santo. ¿Sí me doy a entender? Una vez que se separa la mente, yo puedo tener dominio, mi mente puede tener dominio de la carne para poder doblegar mi carne. Por eso la pregunta, ¿cómo puedo dejar que la ley del pecado ya no tenga efecto en mi mente y en mi cuerpo? ¿Cómo le puedo hacer? Bueno, primero intentamos vivir en el Espíritu. Y es cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Él no hablará de su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Vemos aquí al menos tres cosas. Número uno, Él te va a guiar a toda verdad. Todo cristiano sincero que está bajo la tutela del Espíritu Santo, número uno, va a ser guiado. Número dos, el Espíritu le va a decir al creyente, ¿sabes qué? Dios te ama, Dios te da fuerzas. ¿Recuerdan lo que Jesús le dijo a Gedeón cuando se le apareció? ¿Y de dónde era esforzado y valiente el Gedeón? Porque no era ni esforzado ni valiente, vivían en un tiempo de miedo. Pero se le acerca el ángel de Jehová, se le acerca a Jesús y le dice, tú, varón valiente y esforzado, ¿de dónde? Entonces Jesús le está hablando lo que Él iba a hacer, no en ese presente, no en ese momento, sino lo que iba a hacer en un futuro. Entonces así lo mismo es, fíjate, no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído. ¿Qué ha oído el Espíritu Santo de Dios? Para que venga y te lo diga a ti.
Porque déjame decirte que Dios tiene aquí un manual el manual de Isabel González. Isabel González es fuerte, valiente, esforzada, pero usted no lo sabe, porque perdió comunión con Dios. Para eso es el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo venga y diga, mira, dile a Isabel González que es una mujer valiente y esforzada. Y va, y el Espíritu va y nos dice, Isabel, eres una mujer valiente y esforzada. ¿Sí? Sí, y es que ese es el punto. ¿Hasta qué punto estoy creyendo? ¿Hasta qué punto está mi obediencia? ¿A qué espíritu le voy a creer? Por eso expresa, sino que les dirá lo que ha oído. Entonces imagínense qué es lo que Dios tiene planeado para nosotros, qué es lo que nos quiere decir y que nosotros mismos nos estamos privando de esa bendición. Porque también dice, y les contará lo que ha de suceder en el futuro. O sea que también nos va a decir el futuro. O sea, nos va a decir, nos va a guiar a través de todo este proceso hasta que el Señor venga. Y nos va a decir, nos va a mostrar lo que está ocurriendo, lo que va a ocurrir. Pero en ese proceso nos va a decir, esfuérzate, sé valiente. Pero ¿qué pasa si yo no tengo esa comunión con el Espíritu Santo? Porque es el que me va a guiar. Ya no está Jesús conmigo, pero está el Espíritu conmigo, quien está recibiendo esa voz, esa señal, ese comunicado de parte de Dios y de parte del Espíritu. Por así decirlo, Jesús le dice, oye Espíritu Santo, ve con Omar y dile esto, dale esta bendición. Y que Omar no se comunique con el Espíritu Santo. ¿Cómo le va a hacer el Espíritu? O conmigo, o con cada uno de ustedes. Si a Dios nos quiere transmitir, Dios nos quiere hablar, sí, pero si yo no tengo esa relación, si yo le cierro la puerta, ¿cómo voy a saber? ¿Cómo voy a recibir el recado de Dios? Eso es importante, por eso es el que nos va a estar guiando. Entonces, ¿cómo puedo vencer el pecado en mi carne? Número 1, vivir en el Espíritu. Porque es el que me va a dar la fuerza, me va a dar la autoridad. Y yo tengo que creerla. Y tengo que vivirla. Y si no la vivo, y si no la creo, ¿qué va a pasar? Por eso, ¿qué ha oído el Espíritu de parte de Dios y de Jesús? Para que tú sepas. Aparte de que sepas las cosas que vendrán. Por eso, Pablo en Corintio, ahorita recordando, dice, vemos por espejo oscuramente, pero después sabremos cómo fuimos conocidos. Y cuando te revela el Espíritu Santo, te está diciendo Dios cómo eres conocido delante de Dios. No cómo tú te consideras, sino te está revelando el Espíritu lo que Dios te está considerando. Por eso es importante nuestra relación con el Espíritu Santo. Es importante que leamos su palabra porque ahí nos va a mostrar la forma de cómo transformarnos. Pero si no lo hago, si no me acerco al Espíritu, ¿cómo voy a vencer? Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, tales son hijos de Dios. Pablo nos enseña en este versículo, en ese puro versículo, nos enseña, si nos dejamos guiar por el Espíritu, somos hijos de Dios. Pero si no nos dejamos guiar por Él, por el Espíritu, no somos hijos de Dios. Por tal motivo estaríamos en la carne y muertos en nuestros pecados. Por tal asunto merecemos morir y necesitamos a Jesús para conectarnos con Dios. Y volvemos otra vez, porque ¿cuál es la función del Espíritu? Guiarnos. Jesús nos religa, nos vuelve a conectar, sí, pero quien va a servir el puente de transmisión de lo espiritual a lo material es el Espíritu Santo. Y si no me comunico con el Espíritu Santo, ¿cómo le voy a hacer para bajar las cosas espirituales a las cosas terrenales? Es como decir, hay un puente, se cae ese puente, ¿cómo puedo pasar al otro lado? No puedo, hasta que haya un puente. Ya estando el puente puedo pasar. Pero muchas veces, aún habiendo un puente,
lo bordeamos, le damos por otro lado. Entonces, lo mismo aquí ocurre. Si Pablo aquí me está diciendo, si yo soy guiado por el Espíritu, ¿por qué voy a ser guiado? Porque me estoy doblegando a Él, porque lo estoy buscando a Él, al Espíritu. Si no soy guiado, doblegado, entonces sí, hay un problema. No soy hijo de Dios, porque los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Por eso dice, cuando Él venga, los va a guiar. Cuando dudamos o no ejercemos autoridad, le estamos dando poder legal a la carne. Fíjate el pensamiento. Le estamos dando poder legal a la carne, que está bajo el pecado, que fue causado por Satanás. Es decir, le estamos dando nuestra autoridad a Satanás. Es lo que está pasando. Cuando yo dudo de las promesas de Dios o de lo que Dios va a hacer, le estoy diciendo a Satanás, creo más en ti que lo que puedo creer en Dios. Es lo que le estamos diciendo. Versículo 15. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez ¿a dónde? Fíjate. No hemos recibido un espíritu para que otra vez volvamos al temor, a la duda, a la incertidumbre, a la inseguridad. No hemos recibido un espíritu para que otra vez volvamos a un estado anterior. Sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos papá, papi. Fíjate. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Fíjate, eso es todo lo que está ocurriendo con el Espíritu Santo. O sea, ¿por qué yo tendría que dudar? ¿Por qué tendría que hacer lo contrario a la voz del Espíritu Santo? ¿Por qué? ¿Qué me motiva? ¿La carne? ¿Cómo puedo vencer a la carne? Leyendo la palabra, estando en oración, teniendo un carácter diferente, renovar mi carácter, decirle no, apártate, Satanás. Estas cosas son esenciales e importantes. Veíamos en la mañana, por ejemplo, con lo de José. ¿Cómo estaba el corazón de José desde que salió de su casa hasta que llegó a Egipto? Cómo Dios lo estuvo transformando, cómo Dios lo estuvo cambiando. ¿Para qué? Para que no se amargara el corazón de José. Pero también José, ¿qué valores tuvo para no pecar? He ahí la integridad de un hombre, de una mujer. He ahí precisamente es que cómo está mi corazón delante de Dios para, si en dado el caso Dios me llega a fallar, ¿yo qué voy a hacer? ¿Ustedes creen que José se haya sentido feliz y contento salir de su casa como un esclavo? ¿Qué hubiera dicho? ¿Qué hubiera pensado? No, ¿y dónde está Dios? Pero es ahí entonces que hay ciertas cosas que debemos decir, gracias Dios. ¿Qué planes tienes? No lo sé. ¿Me estás dejando pasar estas circunstancias? Con algún propósito será. Así es. ¿Sí? ¿Por qué? Porque precisamente nosotros no sabemos qué está ocurriendo atrás del escenario. O sea, Dios tuvo que hacer muchas cosas para poder poner a José en el segundo lugar después de Faraón. Lo que tuvo que hacer para sacarlo de su casa desde los 17 años y estar como 15, más o menos 15, 20 años afuera. Fíjate. Ahora, precisamente, Dios no nos ha dado un espíritu de esclavitud. Por eso les digo, ustedes pueden orar, reprender al maligno. Tienen autoridad, ejerzan la autoridad. Nunca digan, esta enfermedad mía. No, esta enfermedad es del diablo. ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que hay que cambiar nuestra mente? Si nos guiamos por el Espíritu, tenemos poder para vencer al maligno. Porque, ojo, no es en lo que nosotros hicimos,
es en lo que Dios ya hizo en la cruz. Le pisó la cabeza al diablo. ¿Y qué hace? Nos da la autoridad que nos fue quitada. ¿Qué más hace? Sabemos lo que Dios desea para nosotros por el Espíritu Santo. Vencemos la ley del pecado en nuestro cuerpo y tenemos autoridad en nuestra mente. ¿A causa de qué? Por el Espíritu Santo. Tenemos un Padre quien vele por nosotros o por mí. ¿Pero gracias a quién? Al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Confiar en el Espíritu Santo. Morir a mi carne. Decirle a Dios, hoy me voy a sacrificar este asunto o este pecado. Ya no lo voy a cometer. ¿Por qué? Porque hay cosas que le van a corresponder a Dios. Y hay cosas que me van a corresponder a mí. ¿Qué me corresponde a mí? Acercarme al Espíritu Santo, depender del Espíritu Santo. Pero si yo dudo, si yo no creo, estoy dándole toda la autoridad que Dios me dio, se la estoy regresando a Satanás. ¿Sí me doy a entender? Por eso Satanás ya no tiene autoridad alguna, porque pasamos de muerte a vida. Pero al momento en que estoy dudando, al momento en que estoy aceptando cosas que Dios no ha aceptado para mi vida, entonces le estoy dando otra vez la autoridad que Dios me dio y se la estoy devolviendo a Satanás. ¿Sí me doy a entender? ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer? No dársela, confiar, vivir por fe. ¿Por qué? Porque eso es bueno, porque es justo, porque es agradable delante de Dios. Por eso, nunca digan, este problema mío. No. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo tuyo, cuando no es ni siquiera tuyo. Pues, ¿qué puedes hacer? Señor, esta enfermedad no es ni mía ni tuya, esta es del diablo. Esta situación es de maldición, no es de bendición. Esta situación por la que estoy pasando no es para bien. ¿Pero en dónde me estoy basando? En la autoridad de Jesús. Obviamente estamos hablando cuando estamos bajo, voy a regresar. Versículo 8. Sin embargo, ustedes no están en la carne sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. ¿Sí? Ese es el asunto. Cuando yo sé que estoy viviendo bajo la tutela del Espíritu, que venga todo. Pero cuando me ocurren las cosas no estando bajo la tutela del Espíritu, entonces sí voy a sufrir. ¿Por qué? Porque estoy fuera de esa cobertura. Por eso, cuando estoy bajo la cobertura del Espíritu Santo, Pablo incluso dijo, y también las tribulaciones nos sirven. ¿Por qué? Porque la tribulación produce paciencia. Y la paciencia produce dominio propio. Y el dominio propio va a producir esperanza. Entonces, y la esperanza dice, no avergüenza. Incluso hasta la tribulación es buena cuando estamos bajo la dirección del Espíritu. Pero cuando no, entonces sí, le vamos a sufrir. ¿Quieres sufrir? No dependa del Espíritu. ¿Quieres no sufrir? Dependa del Espíritu. ¿Quiere quitarse sus enfermedades? Empiece a orar, Señor, esta enfermedad no es mía. Por tu sangre yo me la quito. Vamos a orar. Señor Jesús, te alabamos, te bendecimos.